muchas gracias a SONIEM y al Ministerio de Cultura en Perú por permitirme participar desde Madrid en este congreso y aportar, ¿no?, desde aquí nuestro granito de arena, ¿no?, para fomentar la cultura y la música. Voy a hablar durante 30 minutos sobre la autogestión de los artistas. Cómo pueden construir proyectos musicales sostenibles. La idea de la presentación es entender el marketing como un proceso a través del cual no solamente los artistas, cualquier gremio asociado a la industria cultural puede aplicar estas herramientas para planificar y desarrollar un negocio productivo, ¿no? La idea, por ejemplo, en el caso de la industria de la música, es que los artistas vean esto desde una visión de emprendedores, una visión profesional para analizar y para tomar decisiones informadas. La idea de todo esto al final es lograr que la profesión de la música sea rentable y obviamente también manteniendo la identidad, el propósito y la continuidad del mismo. Al final lo que queremos es desafiar, analizar los desafíos y oportunidades para actuar en un contexto de transformación digital y global. Ahora mismo tenemos más oportunidades que nunca de proponer música, de trasladar al resto de la población mundial nuestras ideas, nuestra creatividad, y sin embargo tenemos ciertas barreras o ciertos problemas, ¿no?, a la hora de dar a conocer, de comunicar y de sobre todo ser sostenibles o ser rentables económicamente. Con esto queremos fortalecer la autonomía, profesionalización y sostenibilidad de los proyectos artísticos. Lo primero que tenemos que entender cuando estamos en el año 2025 y tenemos esa visión todavía idealista de la música o esa visión romántica es que debemos entendernos ya como una organización creativa que trabajamos con planificación, con estrategia e inversión. Vamos a ver un poquito más adelante cómo la inversión es un asunto que no es baladí, es un asunto que es ciertamente importante y que sobre todo para artistas autoproducidos, para pequeñas bandas emergentes, para cualquier tipo de artista, sobre todo trabajamos mucho dentro del máster de la industria musical en UNIR, donde yo imparto clases, en el hecho de cómo pueden trabajar los artistas de nicho, no de estilos musicales masivos o de mainstream, sino que también lo que queremos es que las personas ya que hagan géneros pues más folclóricos, más de nicho, puedan ser igualmente sostenibles con una pequeña cantidad de seguidores, pero que sea mínimamente básica para poder sostenerse como proyecto, ¿no? Como emprendimiento. La profesionalización, y es una cosa que siempre quiero trasladar, ¿no?, a mis alumnos, es que la profesionalización no limita el arte ni la inspiración. Tenemos que tener una serie de criterios que nos ayudará, dentro de un poquito lo vamos a ver, a tomar decisiones de una forma más práctica, de una forma más coherente y obviamente hacerlo sostenible, porque de nada sirve tener una carrera basada en la inspiración y en toda la inclinación artística sin haber hecho un pequeño filtro, ¿no?, de decisiones administrativas, por decirlo así, o de decisiones de rentabilidad. Entonces, en este sentido, es importante, ¿no?, que haya siempre un pequeño filtro de razón antes de la pasión y de la inspiración. Aquí tenemos un pequeño dato, ¿no?, que no sé si sabéis que más de 120.000 canciones al día se suben en las plataformas. Había escuchado hace un ratito, ¿no?, en este congreso sobre la importancia de la influencia que está teniendo la inteligencia artificial, y es que se crea muchísimo contenido, no solamente con la música, también trabajo con el gremio de escritores aquí en España, y hay muchísimos libros que se crean por inteligencia artificial. La creación de ese contenido inunda todas las plataformas digitales y también obviamente plataformas como Spotify, YouTube. Hay muchísimas piezas, hay muchísimos creadores que recomiendan y que dan ideas de cómo crear contenido artificial a partir de pequeños esbozos, pequeñas líneas de creación, y a partir de ahí se sube un contenido con el único objetivo de ir rellenando casillas en este universo digital en el cual ser posicionado a través del número de contenidos es importante, y no pocos creadores logran tener posicionamiento y visibilidad, pero obviamente no es el mayor problema de la industria.
hay una sobredosis, hay una sobrecarga de contenidos, pero en ese sentido siempre la diferenciación tiene que ser clave a la hora de vacunarse, por decirlo así, ante este enorme volumen de contenidos que se suben diariamente, ya no semanalmente. Entonces, vamos a trabajar un poquito desde la perspectiva del marketing, como se suele ver, como una disciplina que busca conectar propuestas artísticas con audiencias potenciales. El marketing es una disciplina que aúna una parte de investigación, una parte de desarrollo de producto, una parte de promoción, lo veremos un poco más adelante, pero tiene un poco la vinculación, en el caso de la música, de trabajar con valores, con experiencias y emociones que solamente se trasladan a través de la música. Entonces, claro, nosotros tenemos todos esos valores, esas emociones, pero luego tenemos que conectarlas con un producto que enganche y que logre trascender y permanecer en el tiempo. También se requiere un trabajo analítico para planificar los recursos, no solamente la parte de administración, a la hora de gestionar pues financieramente cuáles van a ser nuestros gastos, cuánto voy a invertir en una pieza, cuánto voy a invertir en desarrollo de una gama de, por ejemplo, podemos elegir grabar un single o grabar un álbum. Pero obviamente eso tiene que tener una decisión razonada en función del mercado, en función de mi propio estilo, en función de que yo tenga o no tenga un target o una categoría de consumidor que ya esté desarrollada. En este sentido, debemos definirnos primero como artistas. Lo primero que yo recomendaría sería establecer el posicionamiento. Y cuando un artista en cualquier estilo musical tiene ya unas pautas muy claras y muy definidas a partir de las cuales define su línea de imagen, de composición, vocal, incluso el idioma. Puedes estar cantando en un idioma en un país, un idioma extranjero en un país local. Entonces, no necesariamente uno tiene que adaptarse a todas aquellas pautas que parece que tienen que corresponder a lo que viene siendo el mainstream, ¿no? El pop o los grandes éxitos. Tenemos que entender a la hora de planificarnos a nosotros como artistas un conjunto que incluye la estética, el concepto escénico, cómo vamos a actuar de cara a las actuaciones en directo, el relato emocional, el merchandising, cómo vamos a trabajar, si vamos a trabajar con productos físicos, con productos digitales y desarrollar, de nuevo, porque siempre soy muy insistente en el tema del concepto del posicionamiento del artista, desarrollar que todas y cada una de las piezas, nuestro propio comportamiento sea acorde y sea coherente con todas y cada uno de los ejes, ¿no?, que nosotros queremos dar, ¿no?, de nuestra personalidad, de nuestra propia identidad. Y esa coherencia va a generar un reconocimiento y una fidelización. Vamos a verlo con este ejemplo, donde tenemos, bueno, he desarrollado una artista urban. He querido, digamos, hacer el ejemplo basado en un artista pop ahora mismo que a nivel comercial, mainstream, pues esté muy reconocido. Por ejemplo, KG Queen, la he inventado, es una artista femenina que pueden ver que más o menos sigue las pautas de un artista urban, una chica pues moderna, dinámica, en rol de liderazgo. Y claro, tenemos que entender que las letras van a ser coherentes y tienen que seguir la pauta, ¿no?, de lo que viene siendo un artista urban. Obviamente, con la escenografía, ¿no? Una ciudad, urbano, con los neones, con los bailarines detrás, más o menos con una ropa deportiva similar. Pero esto normalmente no se planifica, ¿no? En la promoción, a la hora de hacer una pregunta, de estar en unas entrevistas en la radio, en la televisión, en prensa, tenemos que también trasladar una imagen. Tenemos que dar, pues, por ejemplo, aquí, todo lo que estoy dando, las pautas que estoy dando, son pautas que se tienen que dejar escrito en un documento que puede ser de 3, 4, 5 páginas y que nos sirve a nosotros de referencia, ¿no? En este caso, pues tiene que ser atractiva, líder y cara divertida. Eso depende de cómo quiera ser uno. Uno puede ser conservador, tradicional, clásico, uno puede ir con traje, uno puede ir... Hay distintas pautas, simplemente estoy haciendo una evolución aquí desarrollada incluso y las fotos las he desarrollado con inteligencia artificial, teniendo en cuenta que yo ya he establecido una pauta y un patrón para esta artista imaginaria, ¿no? Para eso, por ejemplo, puede servir la inteligencia artificial dentro de un contexto en el que nosotros estamos generando un material que proviene de nuestra imaginación, de nuestras propias bases, conceptos y valores, ¿no? Esta imagen corresponde pues a KG Queen, así la he llamado yo,
en una entrevista en la radio. Pero además, si nosotros queremos ver cómo ella se promociona usando las redes sociales, pues tenemos pues eso, ella invitando a sus seguidores a hacer un reto viral de una coreografía, y ella es una chica segura, auténtica, pues es independiente y además es cercana y es simpática. Eh, todos estos, todos estos valores, nosotros podríamos decir, he contado unos 15, podríamos contar unos 8, unos 10, pero todos esos valores nos tienen que servir a nosotros para predefinirnos, para hacernos una idea de cómo elaborar y enviar el mensaje, de cómo nosotros vamos a comportarnos con nuestros seguidores, cómo nosotros vamos a comportarnos con los medios de comunicación, con el fin de ir estructurando ya una idea completa de marca. El artista puede ser marca y puede ser producto. Y para que el artista sea marca, también tiene que proyectar con la misma coherencia que una marca como Coca-Cola o como Burger King o como una marca de jeans, ¿no? Levi's. Tiene que mantener y que tiene que transmitir esos valores de una forma muy, muy sólida, con el fin que la gente entienda y absorba ese mundo, ¿no? De la marca de ese artista. Y digo que es marca y que es producto porque también ese artista puede ir luego a un plato de televisión, a participar en un concurso de talentos, puede ser invitada a participar en una serie en una plataforma de streaming, de modo que puede monetizar su propia presencia, lo cual vamos a ver pues en breve. Cuando hablamos del marketing, técnicamente y teóricamente hablamos de 4Ps, ¿no? Ahora hay gente que habla de más Ps, ¿no? Pero las Ps básicas en el marketing a la hora de trabajar en la música, seguimos hablando del producto, que puede ser un producto de múltiples formatos, tanto híbrido, digital y físico. También podemos hablar de los conciertos, podemos hablar de merchandising, hay distintas formas, ¿no?, de tangibilizar los productos a nivel de marketing de un artista. El precio va a depender siempre, y es algo que yo siempre hablo sobre la forma como el precio es dependiente del formato. Lógicamente, cuando hablamos de plataformas como YouTube o como Spotify, estamos hablando de una facturación automática sobre la suscripción de los oyentes. Pero cuando estamos hablando de merchandising, de precios de los tickets, ya vamos a hablar más sobre el posicionamiento cuando hablamos de un producto físico, y vamos a ver un ejemplo en breve, cómo configuramos un producto físico y de acuerdo a los valores de ese artista. No todos los productos físicos son compatibles con todo tipo de artistas, y no todos los productos digitales van a ser fácilmente relacionables, por decirlo así, con otro tipo de segmentos de, de oyentes, ¿no?, para ciertos artistas. La promoción, obviamente, es una promoción que ahora mismo se puede basar en gran medida en las redes sociales, teniendo en cuenta que prácticamente la totalidad de la población, cerca de un 80%, no solamente tiene acceso a Internet, sino que tiene acceso a redes sociales. Entonces, eso ayuda mucho. Pero obviamente tenemos la televisión y la radio como elementos. En el caso, por ejemplo, de artistas pop que tengan una influencia, digamos, masiva o muy comercial, que escuches ya en radio, pues obviamente va a tener el apoyo de la televisión porque les interesa su participación. Pero de todos modos, existe la promoción un poco más low cost, un poco más, digamos, con el coste un poco más reducido, que podría ser la participación en entrevistas, en blogs, en podcast, en revistas especializadas, ¿no? Ese tipo de acciones de promoción. Y luego la distribución depende también, de nuevo, del tipo de producto. Obviamente tenemos toda la parte del producto digital distribuido de una forma definida, pero luego podemos lanzar incluso productos especializados basados en acuerdos con distribuidores especializados. Entonces, vamos a ver algún ejemplo porque quizás así lo podéis ver de una forma mucho más nítida. El producto físico no está ni mucho menos muerto. El producto físico, lo que ocurre como una forma de monetizar, es entender qué tipo de persona nos va a comprar lo que estamos vendiendo. Y si, por ejemplo, estamos hablando del K-pop, que es una de las categorías donde hay más fenómeno fan y donde más gastan los fans el dinero en este tipo de productos, y es porque es una categoría de producto con un cliente potencial, con un, como se llama, un buyer persona, un consumer persona, que está muy dispuesta a guardar cualquier tipo de objeto físico coleccionable, incluso pósters, afiches, cuadernos. En este caso, por ejemplo, el K-pop se está viendo, y trabajamos mucho con ejemplos de artistas de Corea del Sur, donde lanzan no solamente el CD, el compact
con sus éxitos o en un nuevo CD de nuevo repertorio, sino que además lanzan calendarios o en las ediciones especiales incluye, por ejemplo, postales con todo tipo de productos de papelería que pueden ser monetizables. Entonces, esto es una idea que uno puede tener a la hora de lanzar un producto. Mi cliente objetivo, mi cliente potencial, es una persona que le interesa coleccionar afiches, pósters, tenerme en un cuaderno, posiblemente en un producto, por ejemplo, como una boy band, ¿no? Para público quinceañero, de muy jovencitos, sí pueda ser un producto fácilmente vendible. Vamos a volver otra vez al artista KG Queen, ¿no? Y esta artista urban, con ese look moderno, deportivo, lanza pues una edición especial con el compact disc por aquí, con un disco de vinilo. Esto de nuevo es una imagen creada por inteligencia artificial en base a un desarrollo de producto que yo le propuse. Esto es pues un disco de vinilo, postales del artista, una pulsera, no sé si se puede ver aquí, con el logo de KG Queen. Obviamente estamos hablando que este tipo de artistas que son un poco por decirlo así, un modelo de rol como que las chicas pues, son como su ídolo, las chicas les encantaría ser como ellas, parecerse a ellas, y obviamente, por ejemplo, aquí se ve mucho en España, productos de artistas que suelen ser muy famosos, muy populares para una gran masa de gente, por ejemplo, que pueden terminar siendo colonias, por ejemplo. Hay artistas muy conocidos aquí, como David Bisbal, que tienen su propia colonia. David Bustamante, cantantes femeninos, masculinos, melódicos, suelen tener su línea de perfume. Rosario Flores, por ejemplo, ¿no? Entonces, no siempre va a aplicar eso. Una banda de música indie no vamos a pretender ni que se vendan cuadernos, ni que se vendan postales, ni que se vendan frascos de perfume, pero hay otros artistas que sí, y es una forma de monetizarlo. Entonces, vamos a hablar de monetización. Monetizar todo lo que se trate de obtener ingresos a partir de nuestros fans viene de actividades como las siguientes: apariciones en medios, a través de lo que yo decía, vender nuestra imagen como marca, como producto, toda la grabación y colaboraciones a través de los fonogramas, las composiciones, las sincronizaciones en campañas de publicidad, merchandising, que usen nuestra música en películas, en series, tener un canal de YouTube, no solamente el canal de YouTube donde se distribuye oficialmente nuestra música a través de Vevo o cualquier otro agregador, sino un canal de YouTube que sirva para todo lo que es el making of, la promoción, las entrevistas, el cual se puede monetizar al mismo tiempo que promociona nuestros temas. Quiero decir, nosotros estamos creando contenidos que ahora mismo, en muchos casos, antes se veía como un contenido desechable. Ningún contenido ahora es desechable y fácilmente muchos artistas que logran enganchar o no o poner un éxito de moda eh, suelen lograr varios miles de seguidores, ¿no? En poco tiempo. Entonces, esto puede lograr no solamente a través de los suscriptores y las horas de visualización, el hecho de tener mucho contenido puede generar una especie de sinergia, ¿no? Que puede ayudar a las canciones, y las canciones sirve también para fidelizar a través de los canales de contenidos especiales. A través de estos canales se puede lograr membresías premium, superchats, bits, como por ejemplo los que se hacen en Twitch, de modo que también se puede monetizar a partir de ahí. Lo que estoy intentando sembrar aquí un poco es la idea de diversificar los ingresos. Antes, hace 25 años, digamos que el 85-90% de los ingresos era del fonograma, de la venta de CDs, ¿no? De discos físicos. Y ahora se reparte de una forma no tan equilibrada, porque el streaming, digamos, que ha absorbido el 70-80% de los ingresos, sino que si somos capaces de diversificar aún más, tenemos toda la parte de fonograma, toda la parte de apariciones en medios, las sincronizaciones y obviamente, por supuesto, tenemos los directos. La posibilidad de no solamente participar en nuestros ingresos a través de los conciertos, sino también a través de otros formatos. También se puede hacer conciertos, música en directo a través de aplicaciones que permitan ver nuestros ensayos online y que la gente pueda hacer donativos, ¿no? A través de pues, cualquier plataforma de pago, incluso a través de plataformas privadas donde puedan entrar, pagar para entrar a ver un pequeño showcase digital, ¿vale? La autogestión operativa funciona de forma que un artista entienda sobre todo cuáles son los
las tareas más importantes que tiene que contemplar con el fin de ser operativo, de poder lanzar sus productos, de cobrar sus regalías, de gestionar también toda la parte de promoción. Entonces, obviamente hay pues muchos pasos, ¿no? Pero yo podría definir unos cuantos que son básicos, como la definición creativa de la música, la dirección musical, logística y escénica en directo, la parte legal relacionada con la elección de la forma jurídica adecuada, o la parte de contable y financiera, ¿no? Mantener un control de ingresos y gastos clasificados, por ejemplo. Esas son partes que, digamos que son operativas independientemente de lo que diariamente se hace a la hora de comunicar todo lo que es la información de redes sociales, de la página web, notificar a través de notas de prensa, recibir la información de los fans, el contacto, correos de los fans, correos electrónicos, pues ya lo de cartas ya no se suele usar, pero luego responder, ¿no?, a los mensajes directos, a los comentarios en redes sociales. Eso es una pequeña parte, pero obviamente la parte operativa es enfocar todos los criterios que utilizaría una empresa, un emprendedor, una startup, a la hora de garantizar su funcionamiento y su equilibrio financiero, ¿no? Entonces, lo importante, yo diría, entender en qué somos buenos, poder desarrollar aquellas acciones que nosotros podemos hacer de una forma eficiente, de una forma con calidad, y luego todo lo demás delegarlo en personas profesionales que puedan ayudarnos. A veces vamos a tener un coste fijo en el cual vamos a tener que, obviamente, por ejemplo, una oficina de management, una persona profesional en booking, tener un contable, una gestoría que nos ayude a llevar toda la parte financiera. Todo ese tipo de casos, obviamente, son pues temas operativos que los artistas tienen que gestionar. Pero luego, una vez ya eso esté organizado, pues ya entonces nos quedamos en el puro trabajo artístico y de creación de repertorio. ¿Y por qué digo de creación de repertorio? Porque a partir de ese momento en el que seamos capaces de entender si somos, cómo somos de productivos a la hora de componer una canción, varias canciones, si tenemos ya muy clara la línea de trabajo, que lanzamos un single, un EP, un álbum, y cómo trabajar y cómo yo, por ejemplo, suelo recomendar ir dosificando un poco, como se suele hacer ahora, ir dosificando piezas con el fin de ir poco a poco tanteando y viendo cómo funciona el público en base a lo que nosotros estamos lanzando. Hacer mucho contenido alrededor de cada uno de los temas, de modo que esos primeros temas nos sirvan un poco como de termómetro, ¿no?, de las redes sociales, escuchar lo que opina la gente, ver cómo suena, ver en qué medida podemos ir obteniendo información para luego ir puliendo los demás temas del repertorio e irlos lanzando con ese aprendizaje, ¿no? La estrategia para el lanzamiento obviamente tendrá que ver con una curva de aprendizaje. Si la tenemos desde cero, tenemos que hacer ese proceso de single a single, aprender y luego ir recogiendo una base de suscriptores, de seguidores que nos permitan ir teniendo esa fidelidad y esa posibilidad luego de convertir en ingresos. Como empresarios, repito, tenemos entonces recursos limitados, no vamos a poder grabar todo lo que queremos, estamos empezando, pues empezamos con la primera canción y poco a poco investigar y aprender lo que había dicho hace un ratito sobre conocer las opiniones de los fans, intentar incluso hacer encuestas, porque uno puede lanzar a través de un vídeo en el canal de YouTube, enseñar un poco el proceso creativo y hacer partícipes a las personas. Es muy importante aquí a la hora de nosotros intentar entender y conocer muy bien a nuestro fan y construir el buyer persona. Ahora os voy a dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque a partir del momento que nosotros entendamos esa persona que representa a nuestro fan, entonces vamos a poder crear una promoción específica para rodear a esa persona y para poder convencerla, ¿no?, enamorarla. Un buyer persona es el reflejo de lo que una persona, un seguidor típico es para nosotros. Un joven, por ejemplo, entre 17 y 20 años, puede ser entre 15 y 24, pero que nosotros veamos a través de las estadísticas de las herramientas digitales, de las redes sociales, de Spotify, de cualquier herramienta en la que nosotros podamos obtener información de nuestros fans, incluso una encuesta,
conocer sus edades, sus hábitos. Por ejemplo, estas dos chicas están grabándose aquí un TikTok, haciendo una coreografía, están muy pendientes de las tendencias de redes sociales, están mucho tiempo con las aplicaciones, con TikTok, por ejemplo, subiendo bailes, participando de una forma muy activa. Por si acaso, si tenéis alguna duda, podéis dejarla aquí, podéis dejarla en el foro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues encantado de participar y de responder a vuestras dudas. Estrategias digitales, entonces. Bueno, vamos a intentar hacer todo el uso posible para abarcar, digamos, todos los medios, empezando con la página web, con Instagram, con TikTok. Digamos que de alguna forma tienen objetivos distintos. La cobertura no es la misma en Instagram y TikTok, aunque funciona muy parecido. TikTok funciona mucho más como plataforma de descubrimiento de música. También Instagram, a través de las historias y de los reels, se puede colocar música y funcionar como banda sonora. De modo que tenemos que contemplar siempre estos canales, ¿no? Pero luego también podemos, obviamente, y yo siempre digo, en la página web en la cual se puede colocar información, todos los enlaces de todas las redes sociales, de todas las plataformas de streaming, YouTube, y luego, por favor, utilizar todas las herramientas de información que, por ejemplo, Chartmetric es un software con el cual uno puede obtener toda la información de las bases de los seguidores de todos los artistas y podemos aprender. Si nosotros somos un artista que estamos lanzando un proyecto y no sabemos cuáles son nuestros seguidores potenciales, podríamos buscar todos aquellos artistas sobre los cuales nosotros nos reflejamos y copiar un poco, ¿no?, lo que viene siendo el consumer persona, ¿no?, o los seguidores de esos artistas, para nosotros intentar dirigirnos a ellos en un principio como referencia. Y pensemos siempre en monetizar, lo que decía hace un rato, ¿no? Generamos contenido de valor, un making of, una entrevista, una charla, un viaje, un videoblog con alguno de nuestros colaboradores que vaya más allá de la autopromoción y que podamos monetizar. Vamos a tener unos contenidos para monetizar, pero además nos puede generar rentabilidad a través de la posibilidad de monetizar en YouTube. Y una de las últimas tendencias es los true fans. No necesitamos tener 2 millones de seguidores, no necesitamos tener muchísimos millones de streams. Podríamos tener un proyecto de nicho, tenemos que tener un proyecto en el cual podemos tener 20.000, 30.000 seguidores, pero que esos 20.000, 30.000 seguidores sí podamos nosotros monetizarlos y convertirlos. Cada mundo y cada estilo de música y cada artista y cada posibilidad se tiene que desarrollar de una forma muy afinada con el fin de generar una serie de estrategias que permitan montar pues la página web, montar las redes sociales e ir conectando con esas personas y a través de una serie de acciones de promoción poder lograr que esas personas conecten con nosotros igualmente y que obviamente nosotros luego logremos transformar, ¿no?, y convertir eso en ingresos a través de venta de merchandising, a través de suscripciones premium, con 10.000 seguidores que se puedan conectar o 5.000 seguidores que se puedan conectar y ser suscriptores premium de una de las plataformas como Twitch, como YouTube. Ya directamente con eso podemos tener unos ingresos de $10.000 mensuales. Entonces, lo que quiero decir es, no pensemos únicamente en el hecho de querer tener 100.000, 200.000 y anular un poco esa identidad creativa, musical que tenemos, esa personalidad. Intentemos sacar toda la parte que nos hace únicos, toda esa parte que nos ayuda a nosotros a ser artistas verdaderamente auténticos y coherentes con nosotros mismos y fidelizar a esas personas para que inviertan en nosotros. Construyendo relaciones cercanas, auténticas y constantes, y esto no requiere una audiencia masiva, simplemente una base de personas lo suficientemente convencidas y enamoradas de vosotros que hagan que esas personas merezcan, por ejemplo, por fidelidad, mantener y apoyar este proyecto. Veréis a muchos creadores de contenido en YouTube pedir una suscripción premium cuando ya hay gente que le está siguiendo de forma gratuita. Pero quizás por el premium se lo damos no solamente por la calidad del contenido, sino por la fidelidad que tenemos con ellos. Entonces, generar un contenido que invite a la participación, invitar al fan a entrar en nuestro mundo, dejarle que participe, hacerle sentirse importante, preguntarle y responderle, y generar ese vínculo emocional más fuerte que aumente la rentabilidad. Y con esto termino la ponencia. Perdonadle el fallo que he tenido con el micrófono. Estaré encantado de escuchar sus preguntas y yo de responderlas en la medida que sea posible.
Bien, muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna duda? A nuestro gran amigo Javier Vázquez. Si alguien tiene una pregunta, por favor, tiene que dirigirse a la cámara que está aquí enfrente de nosotros para poder formular la pregunta y el maestro nos pueda responder con claridad. Me refería a lo siguiente, en la exposición que has hecho, has definido el buyer persona como personas o fans de 18 a 20 años. Al respecto, indico que tal vez te hayas orientado por el tema de que la base poblacional es mayor en ese grupo de edad, pero está definido que las personas conforme tienen más edad, tienen mayor ingresos. Me refiero a la población en general. Digamos, el momento, digamos, de verdad y bueno para todas las personas son de los 30 a 50 años, son gerentes, suben su escala y obviamente tienen mayor capacidad de gastos. Y eso lo vemos en los mismos conciertos que asistimos. Entonces, de pronto podrías definir un buyer persona para ese grupo de edad que permita a los artistas también mirar ese nicho. Porque hay artistas que no son tan jóvenes, sino que, como en mi caso, tienen ya más de 40 años. Gracias, Javier. Totalmente. Muchas gracias por participar en su pregunta. Y, por supuesto, tiene muchísima razón. Yo he trabajado con distintos estilos y con distintos artistas. Y también hemos trabajado, por ejemplo, estuve trabajando durante 8 años en la discográfica EMI Music. Y en EMI Music, una de las cosas que trabajamos era el mundo de la música clásica, con el sello EMI Classics, ¿no? Y también trabajamos jazz con Blue Note. Y obviamente cada segmento, cada estilo musical tiene un grupo etario, tiene un buyer persona distinto, con sus capacidades económicas distintas, con sus hábitos distintos. Muchas de estas personas, digamos que por imaginarnos un poco el concepto, leen todavía la prensa física, siguen comprando revistas físicas, no son tan intensivos con el uso de las tecnologías, ni tampoco van a participar en un reto viral de una coreografía, pero sí pueden ser personas que se pueden gastar pues un dinero en un concierto de música clásica, si son personas que pueden comprar un producto físico de una forma diferente y escucharlo de una forma un poco más, digamos, como se solía hacer un poco antes con la música en formato físico. Cada uno de los segmentos de estilo de música, y de hecho así se desarrolló en un estudio global que se denominó Music Key, donde se llegaron a desarrollar 14 perfiles distintos de consumidores en función de sus hábitos de uso, de su edad, de su grupo social, de cuáles eran sus pautas de uso y de relación con la música. De modo que efectivamente yo, un buyer persona, he hecho aquí un ejemplo de un ejemplo, digamos, sobre un artista pop juvenil de unos 25 años, y fijaros que he hecho un ejemplo que el fan del consumer persona suele ser, en este caso, de un artista pop urban, suele ser gente 5 o 8 años menor. Entonces estaba poniendo directamente adolescentes, pero perfectamente podría poner una cantante melódica, podría poner otro tipo de artistas, de otro tipo de música, independientemente del género que sea, y establecer una serie de valores completamente definidos, personalizados para cada uno de ellos. Entonces no hay una fórmula, ¿cómo decirlo así?, general o estándar para aplicar a todos ellos. Sí hay que hacer un análisis en función de cuál es la identidad del artista, el estilo musical, la edad del artista, los años que lleva de repertorio, cuánto tiempo lleva de carrera, cuáles son los formatos y los lanzamientos que ha hecho, cómo participa a nivel, porque yo he visto gente muy mayor pero con el uso de redes sociales muy avanzado, o que, por ejemplo, tiene mucho apoyo por parte de la televisión y de los medios tradicionales porque es un personaje reconocido. Quiero decir, todas esas variables son importantes a la hora de ponerlo como en una batidora y luego procesar un poco la información para nosotros trabajar con el consumer persona, con el buyer persona, y así poder definir exactamente a quién nosotros queremos dirigirnos de una forma eficaz. No sé si con eso le he aclarado la duda. Muy bien. ¿Alguien desea hacer o formular una pregunta? Por ahí ya tenemos también una persona que quiere hacer una consulta. Muy buenas tardes. Mi pregunta va más relacionada hacia lo nicho. Pasa en muchos contextos de que los artistas inician haciendo géneros populares, géneros mainstreams como reggaetón y trap, en el caso, por ejemplo, de Milo J y Paco Catriel Amoroso en Argentina.
donde pasaron de esos géneros a hacer música con jazz, música folclore. Entonces, mi pregunta es sobre este tema porque, claro, no todos queremos iniciar, digamos, en géneros mainstreams y luego irnos a géneros, nichos que nos encantan. Dicho en ese sentido, ¿me podrías dar como que ejemplos de artistas o bandas emergentes de nicho y ver cómo resuelven ellos en esos casos para tener como una inspiración o una idea o un plan o modelo a seguir? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, la música de nicho tiene, digamos, el reto, pero yo creo que ahora, así como estamos viendo cómo, y yo creo que es una percepción general, que es una tendencia que se va confirmando, que todo lo que era la época del reggaetón y del urban está empezando a bajar. Todavía no sé cuál va a ser el estilo que va a dominar, digamos, los próximos 5 años o 8 o 10 años, que básicamente es de lo que hemos salido, ¿no? De la parte del reggaetón, de la música urbana, pero efectivamente no es necesario funcionar a través de esas bases, no es necesario aplicar esos ritmos de una forma predefinida para entrar en el mainstream, y obviamente el estilo o la identidad que tiene uno propio como artista al final tiene que predominar. Lo que sí es cierto que hay un sonido, hay un ritmo o hay un modo de producción que puede ayudar a que la música pueda ser un poco más, vamos a decirlo así, digerible para aquellas personas que no han entrado nunca en ese estilo musical. El hecho, por ejemplo, de usar bases electrónicas, como por ejemplo se ha hecho últimamente con la bachata, como se ha hecho últimamente con otros estilos, con el merengue, que se ha ido, digamos, modernizando el sonido, ayuda a que se acerque. Y, por ejemplo, yo ya estoy haciendo un trabajo para mis alumnos sobre el análisis del último lanzamiento de Rosalía, que obviamente es un fenómeno, ¿verdad?, mundial, pero si nos ponemos a analizar las canciones de Rosalía, a partir de no solamente el álbum Motomami, que sí es un álbum que es muy urban, con mucha base electrónica y con mucho reggaetón, sí nos ponemos a ver que luego ella ha recurrido también a cantar una colaboración de una bachata con The Weeknd, pero con unos arreglos un poco más modernos. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que una de las grandes tendencias que va a surgir a partir de ahora va a ser la fusión de estilos. Y yo creo que en la medida que la riqueza que nosotros podamos aportar a partir de la pureza de nuestros propios estilos, de lo que nosotros queramos lanzar con nuestra propia identidad, pero con elementos de producción o una pequeña base o un pequeño elemento que ayude a hacer familiarizado o que ayude a hacer un poco más reconocido el ritmo o una frecuencia, puede ayudar a que la gente reconozca un poco mejor la canción. Doy, por ejemplo, que hay mucha gente que reconoce que en las últimas, por ejemplo, los últimos 10 años, hay muchas producciones cinematográficas o series que recurren a canciones de los años 80. No sé si habéis reparado, os habéis dado cuenta de este detalle. Muchas series, muchas películas hacen un poco de revival de los 80. Y es simplemente porque muchos de los elementos de la cultura de los 80 están presentes en lo que ahora, por ejemplo, son los millennials, posiblemente no lo hayan escuchado directamente ellos, pero sí a través de sus padres. Y los padres sí lo van a reconocer perfectamente. Y hay mucha música de los 80 que se está empezando a reutilizar a través de bases, de sampleos, de sonidos de producción. Por ejemplo, The Weeknd tiene un sonido muy ochentero. Hay muchos artistas que están recurriendo a electrónica, pero con guiños y con gestos de los años 80, con el fin de conseguir la familiaridad que haga que ese ritmo o esa base pueda acompañar a su composición. Entonces, a la hora de trabajar con nichos, yo diría, cualquier tipo de estilo musical de nicho tiene que tener un pequeño trabajo de producción a la hora de intentar acercar ese nicho no al mainstream, pero sí ayudarlo a hacerlo un poco más familiar, a través del ritmo, a través de un sampleo, a través de una colaboración, a través de algo que ayude a introducirlo. Eso por una parte. Y por otra parte, el nicho se tiene que trabajar también con elementos de identidad sólidos que ayuden a que la gente también forme parte. A muchos aficionados a la música, y esto es un trabajo que hemos hecho a nivel psicológico, con muchos de los seguidores de grupos alternativos les gusta la exclusividad.
el hecho de ir a un sitio donde la gente se siente orgullosa de no escuchar lo que escucha todo el mundo, de escuchar un grupo un poco más exclusivo, de una forma donde de alguna forma se venda un poco más la calidad de la música, el origen de la música, donde se venda más el proyecto y se explique el porqué de la música, en lugar de caer en lo repetitivo y lo popular y lo, digamos así, lo masivo, ¿no? Yo trabajaría los nichos de esa forma, ¿no? Por la parte de la producción y por la parte de la estrategia de convencer a través de todos los valores de lo que tiene este tipo de música. Y obviamente aquellas personas que trabajen desde, pues si hago por ejemplo el buyer persona, yo también debería pensar dentro de ese análisis del buyer persona que puede ser alguien, por ejemplo, que le gusta lo exclusivo, lo diferente, que le gusta destacar. Yo no pondría una persona con ropa urbana como lo que habíamos visto en los ejemplos. Pondría una persona mucho más bohemia, mucho más amante de los libros, que le gusta diferenciarse y ver películas de autor en lugar de ver los grandes blockbusters. Sí, yo iría más o menos por ahí. ¿Alguna otra duda? Muy bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta y culminamos. ¿Qué tal? Bueno, primero me presento, Jordi Ortiz, músico, cantautor trujillano. Javier, en tu experiencia, hay muchos artistas emergentes que comienzan a manejar sus redes, pero sin tener una comunidad, que entonces no saben realmente cuál va a ser el resultado de este manejo de sus redes. Entonces, me gustaría saber cuál es el error más común que has visto en artistas emergentes al momento de manejar sus redes. ¿Cómo saber los indicadores si realmente su comunidad que está creciendo o si solamente está sumando números? Gracias. Muchas gracias, es una gran pregunta. El mayor problema que yo veo cuando un artista gestiona sus redes es la falta de consistencia. Es no tener un plan de decir, yo voy a publicar los martes, los jueves y los domingos, por ejemplo, 3 días a la semana como mínimo, y hacérselo de una forma muy disciplinada, muy fija, con muchísimo empeño, con muchísimo esfuerzo, que yo sé que cuesta porque cuando uno ya tiene 3 o 4 semanas haciendo publicaciones cuesta mantener ese ritmo y ese compromiso. Pero es algo que retribuye mucho porque normalmente las redes sociales, digamos que agradecen el hecho de que uno sea consecuente, que uno publique con cierta disciplina, con cierto orden, con ciertas pausas. Pero hay un momento en el que uno no termina de ver el crecimiento. Yo diría, lo primero, intentar pues, establecer un mapa, un plan de publicaciones. Cuando yo hablaba hace un ratito del repertorio, era por eso. Yo quiero planificar de aquí a 6 meses lo que quiero hacer. Quiero planificar en base a mis lanzamientos, en base a mi obra, qué soy capaz de hacer. Y muchas veces hay gente que dice, bueno, voy a empezar con esto y luego a las 2 o 3 semanas se encuentra como que no tienen suficientes materiales. Y mucha gente dice, yo no me voy a tomar un selfie desayunando, porque eso es lo que yo veo que hace mucha gente. Esa no es la idea. Nosotros muchas veces cuando enseñamos esta parte de redes sociales en el máster de la industria musical, lo que decimos es que la gente tiene que hacer una idea de qué soy capaz de producir, dónde soy fuerte, cuáles son mis valores y a partir de ahí hacer no solamente un tipo de publicación, pensar en que podemos hacer 3, 4, 5 publicaciones. Me explico. Vamos a hablar de los directos. Cuando he salido a tocar en directo podemos publicar contenido sobre el proceso creativo. Obviamente a la hora de lanzar un producto, a la hora de lanzar un videoclip, a la hora de hablar de una colaboración, obviamente todo eso son un montón de materiales, un montón de tipos de publicaciones y de contenidos que nosotros podemos hacer. De modo que el mayor fallo que yo veo muchas veces es actuar un poco como por impulso más que por planificación. Y que muchas veces si uno no ve directamente los resultados, pues se desaniman y dejan de publicar porque dicen, bueno, ¿para qué voy a publicar si no tengo los suficientes likes? No estamos publicando para tener los likes, que sí nos gustaría mucho, está muy bien. Estamos publicando para tener mucha visibilidad, para que la gente tenga acceso a que nosotros lleguemos a sus teléfonos móviles y que podamos ir apareciendo poco a poco. Y darle un empujoncito con una campaña de publicidad. Que si nosotros podemos hacer que nos vean 10.000 personas con una pequeña inversión de $20, pues se invierte. Y que luego otras 10.000 personas dentro de 2 meses también se invierte, con el fin de que vayamos generando una pequeña bola de nieve que a veces será más lenta,
otras veces va a ser más rápida. Y eso es así, muchas veces dependiendo del estilo musical, dependiendo de la inversión que uno quiera darle. Pero yo lo que veo, el mayor error que yo he visto muchas veces ha sido desear resultados inmediatos y falta de consistencia. Y eso se puede resolver de una forma muy fácil, con planificación y sentándose un poco a ver, pues eso, qué lista de ingredientes tenemos, que somos capaces de ofrecer y hacer un plan. Nada, escribir en un cuaderno, en una computadora, pues una planificación de contenidos. Es bastante sencillo, es un proceso de 1 hora o 2 que nos hace recapacitar y entender, reflexionar sobre nosotros y lo que podemos ofrecer y a partir de ahí ponernos en marcha. Señores y señores, fuerte los aplausos, que se escuche el aplauso, por favor, para nuestro ponente del día de hoy, el señor Javier Vázquez Quero. Maestro Javier, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Estamos agradecidos por darse el tiempo de estar aquí en este congreso. Un honor para mí de participar con todos ustedes en SONIEM y estar ahí un poquito en Perú a nivel virtual, pero bueno, encantado por la oportunidad y obviamente de ayudar en la lucha musical. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Por supuesto, le pedimos una fotografía, por favor. Querido Javier, antes de que nos desconectemos, quiero agradecerte especialmente, soy Julie. Julie, ¿qué tal? Y bueno, me encanta esto último que has dicho, que yo creo que nos podemos quedar con que cuando querramos pensar en qué trabajo de marketing y cómo queremos mostrar el trabajo que hagamos o cuando estamos iniciando un trabajo, empieza por el autoconocimiento. Porque no podemos, no intentemos ser lo que no somos. No querramos imitar algo que después con el tiempo se va a caer de maduro, porque nosotros mismos no nos vamos a ver identificados. Si nosotros conocemos quiénes somos, qué es la música que nos hace vibrar a nosotros, eso va a ser un testimonio y eso nomás se convierte atractivo. Quiero agradecerte especialmente, de verdad. Y nada, quiero que le brindemos nuevamente un fuerte aplauso a Javier Vázquez Quero, que nos ha dado su experiencia y vamos a hacer, no sé cómo, pero vamos a hacer una foto, o sea que ahí voy. Un fuerte aplauso, por favor, que se escuche el aplauso del público el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes.